Bueno, hurrengo hitzaldiak ikusentzunezkoetan jarriko du begirada. Gaur egun ikusentzunezkoen garrantzia eztabaida ezina da komunikazio ekintzetan. Gero eta gehiago, jendearen emozioetara iristeko eta kontzientziak astintzeko erabiltzen den baliabidea da ikusentzunezkoa. Horren adibide da esaterako, Frantziako Nuit de Boat mugimenduan eragin handia izan zuen Merci Patron dokumentala. Proiektu hau gizartearen laguntzarekin ekoitzitako eta zabaldutako herri kulturaren adibide garbiena da. Gainera, kritika aldetik arrakasta izugarria izan du eta 1,5 milioi ikusle baino gehiago izan ditu Frantzian. Espainiako banatzailea Kompakto Kataluniako kooperatiba da. Kooperatiba hau horrelako proiektuetan aritzen da normalean, interesatutako komunitateak proiektuaren partaide eginez. Bertako zuzendari, Aritz Zirbianek, kulturaren euren ikuspuntua azalduko digu, eta baita ikusentzunezkoak nola erabili gizartea eraldatzeko tresna gisa ere. Soy de moverme mucho, así que me voy a quedar en la atril, porque si no va a empezar a vibrar esto. Pues nada, buenos días, muchas gracias por invitarme. Lamentablemente mi euskera se quedó a los 20 años más o menos, después de haberlo estado practicando un poquito durante 4 años, así que me expresaré en castellano, porque aunque el nombre es local, soy muy barcelonés y pues mira, me toca hacer de catalán de la familia. Os venía a hablar de Merci Patron porque me parece que es un ejemplo que es muy paradigmático de lo que voy a argumentar y que encaja con lo que han dicho los compañeros durante toda la mañana en varios sentidos. Vais a ver que enlaza muchísimo con el trabajo que hacen en Argia y con la manera como ha conectado la sociedad islandesa a la hora de implicarse, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos en Compacto en general? A ver si no funciona, me voy a la mesa. No funciona. Me voy a la mesa, pues. Bueno, básicamente se me escucha aquí, ¿no? Hola de nuevo. Hola de nuevo. Está encendida la luz, ¿eh? Ahora. En Compacto, básicamente, nos gusta decir que nos dedicamos a contar buenas historias, porque para nosotros, contar buenas historias es la manera que tenemos de intentar hacer el mundo un lugar un poquito mejor. Para nosotros la cultura se parece muchísimo a la acción social, tanto en sus virtudes como en sus defectos y en la manera de conectar con el mundo. Entonces, nosotros empezamos creando buenas historias, empezamos produciendo nuestros propios proyectos y rápidamente nos dimos cuenta que en pleno 2012, que era un momento muy complicado para la creación cultural, era un momento muy complicado en general y como en este país la cultura pues se la trata también, pues era todavía más complicado. Entonces nos propusimos lanzar nuestros proyectos mediante crowdfunding, es decir, financiar con la ayuda del público, de lo colectivo, los proyectos. Y esto nos obligó a comunicarlos desde el minuto cero. Entonces nos dimos cuenta que la manera de hacer los proyectos culturales lo más colectivos posibles era a través de la comunicación. Y finalmente, como somos muy cinéfilos, lo hacemos principalmente con proyectos cinematográficos, pero no solo. El camino natural nos llevó primero a hacerlo con nuestras producciones y finalmente hacerlo con producciones que no eran nuestras, como es el caso de Merci Patron, que es la primera película que estamos distribuyendo
pero que no hemos producido nosotros. Ahora os explicaré el caso. Os decía que las acciones culturales nos parecen muy parecidas a las acciones sociales y la reflexión empezó por los defectos. Aquí en el País Vasco y en Cataluña, como pasa en Francia, yo creo que no se nota tanto porque la sociedad civil es algo más organizada que en el resto del Estado. Pero en general, con las organizaciones culturales, lo que ha pasado es que entre los años 90 y 2000 empezaron a depender muchísimo del dinero público. Y esto, en general, las acomodó. Es decir, las productoras culturales pasaban a depender muchísimo de subvenciones y no tanto de cómo iba luego esa obra de teatro, esa película, ese disco, cómo se vendía al público. Y lo mismo les pasó a las ONGs o organizaciones sociales similares. Por fortuna, había más dinero disponible en lo público y las organizaciones podían acceder a parte de ese dinero público. Y en muchos casos, sobre todo pequeñas y medianas organizaciones, empezaron a dejar de hacer acción de calle para autofinanciarse y empezaron a depender muchísimo del dinero público. Entonces, cuando llega la crisis y el dinero público desaparece, muchas de estas organizaciones se encuentran oxidadas a la hora de tratar con el público, activar una base social y hacer que esa base social sea responsable del proyecto. Entonces, esto, como os digo, les ha pasado a entidades social de todo tipo, pero les ha pasado a la mayoría de entidades culturales. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos a pensar es cómo se parecen ambos mundos, cómo pueden interactuar y cómo pueden ser, digamos, explícitamente, mutuamente necesarios. Y, como os decía al principio, yo creo que Merci Patron es un gran ejemplo de ello. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de Merci Patron? Merci Patron, que hemos traducido como Gracias Jefe, espero que la traducción les parezca bien. De hecho, mira, aprovecho para explicarlo. En lugar de Gracias Patrón, nosotros elegimos Gracias Jefe porque patrón entendíamos que era una palabra que estaba muy connotada en castellano especialmente, no tanto en catalán, que estaba muy connotada en el sentido anticapitalista y que nos interesaba abrir el documental al espectro lo más popular posible. Así que lo decidimos cambiar por una palabra similar a la que han usado en inglés y que es la que la gente usa mucho más habitualmente en su día a día cuando habla de las relaciones laborales. Pues Merci Patron es un documental que llega a la atención en España porque consigue esta pasada primavera 500.000 de espectadores en Francia, lo cual le convierte en el segundo documental más visto del año y la primera gran sorpresa, porque los dos documentales más vistos del año, que han sido Merci Patron y The Men, han sido documentales producidos totalmente por la base, con la gente, financiados mediante crowdfunding y que han pegado la gran campanada en la taquilla. Entonces, el caso de Merci Patron la financian los 6.000 suscriptores de la revista Fakir, que es la revista que lidera la iniciativa, y con una campaña de crowdfunding que recauda 21.000 euros de los 15.000 que solicitaban para terminar la postproducción. Ellos no obtienen el apoyo del Ministerio Cultural francés, como aquí nos ha pasado con muchas películas, y por tanto no entran en el circuito mainstream en un inicio. Y es cuando empiezan digamos, a difundir el proyecto e implican a su base social que el proyecto va teniendo cada vez más éxito. Entonces, es un proyecto que desde el principio, cuando de hecho ni siquiera tiene forma de documental en la mente de los creadores, tiene un objetivo que encaja muy bien con el activismo social de la zona, que es desenmascarar al hombre más rico de Francia. El hombre más rico de Francia, cuya caricatura podéis ver en el póster, es Bernard Arnault, que vendría a ser nuestro Amancio Ortega. Es la 13ª fortuna del mundo y es el propietario mayoritario del grupo LVMH, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, que es el mayor grupo de lujo del mundo. Dior, Kenzo, Givenchy. Si sabéis decir 20 marcas de productos de lujo, 18 seguramente son propiedad de este señor. Y
en 2012 aproximadamente, el gobierno de Hollande planteó una subida en el tipo máximo del IRPF en Francia y, si os acordáis, hubo bastante revuelo porque unos cuantos famosos, encabezados por Gerard Depardieu, dijeron que se iban a Bélgica con tal de no sufrir esta subida de impuestos que consideraban injusta. Aquí el más famoso era Depardieu, pero en Francia, tan famoso como Depardieu, fue el caso de Bernard Arnault, porque que el hombre más rico del país encima tenga la desfachatez de quererse ir a Francia para pagar menos impuestos y no pagar el impuesto de sucesiones para sus hijos, pues levantó muchísimo revuelo. Y este es un señor que en los años 90 llegó, adquirió el grupo Bussac Sanfer, que era el grupo propietario de Dior, prometió mantener los empleos y a los pocos meses desmanteló todas las fábricas que tenían en el norte de Francia y se las llevó a Europa del Este. Ahora mismo no solo se las ha llevado a Europa del Este, sino que se las ha llevado al sureste asiático, a Turquía, donde utilizan mano de obra esclava de Siria, como hemos visto, etc. Así que François Ruffin, que es el director de la cooperativa Fakir, que es un medio popular como prácticamente, digamos, un modelo muy similar al que habéis explicado de Arguilla, y que ya, por tanto, ya llevan muchos años implicados en esa comunidad, deciden responder a esta necesidad acumulada de la propia comunidad y haciendo uso de una buena historia, lo que os decía, haciendo un buen uso de la narrativa y del buen humor, que también nos hace falta, como hemos visto, ¿no? Es lo que más conecta, desenmascarar a este hombre y dejarlo un poco en ridículo y señalar lo que este hombre representa, ¿no? Que es la capacidad de los ricos de largarse con su dinero del país, de deslocalizar las empresas, de dejar a miles de personas en la miseria, etcétera, etcétera. Y durante todo el proceso, digamos que utilizan este enfoque colectivo siempre en conexión con la comunidad local. Colaboran con la CGT, que era el sindicato mayoritario en las fábricas desmanteladas, participan en los movimientos asamblearios en la zona, y esto lo hacen desde antes de empezar con el proyecto, lo hacen durante la creación del proyecto y lo hacen luego cuando el proyecto quieren sacarlo a la luz. Entonces empiezan con preestrenos en pequeñas proyecciones en colectivos a finales de 2015, mucho antes de su llegada a salas de cine. Empiezan a enseñar la película a colectivos para que estos colectivos vean que la película va a ser útil para hablar de estos temas, para hacer que la gente se reúna colectivamente y ría junta, porque no es lo mismo verlo en la soledad de tu casa que ver una película colectivamente. Y luego, además, lo estrenan coincidiendo con las movilizaciones contra la reforma laboral que encendieron la mecha de la Nuit debout. Y la primera proyección pública, digamos, que se hace ya de la película es en la Plaza de la República, en la primera noche de la Nuit debout, convirtiéndose un poco en el símbolo de la protesta. Esto que os he explicado con Merci Patron, nosotros y otros colectivos lo intentamos hacer por regla general con los proyectos, porque entendemos que como creadores culturales no solo tenemos la misión de proporcionar un rato de buen entretenimiento, sino de intentar que lo que hacemos sea útil. Y también creemos que la única manera de que el público esté interesado en lo que hacemos y conecte es que lo que hagamos sea útil, o sea que es algo que se retroalimenta. Y esto, por ejemplo, lo hemos hecho con 3 proyectos relativamente diferentes entre ellos, como son Loba, que podéis ver a la izquierda, que es un documental sobre cómo se vive el parto alrededor del mundo y por qué se ha medicalizado tanto. Digamos, el titular es que la Organización Mundial de la Salud recomienda un límite de un 10% de cesáreas aproximadamente, y en el mundo occidental estamos entre el 45 y el 55% de nacimientos por cesárea. Y esto, evidentemente, hay una serie de intereses detrás, y además hay una falta de libertad de elección de las mujeres para que podáis parir como vosotras deseáis. Y esto lo retratamos pues, en España, en Francia y también en México y en Cuba, entre otras cosas, donde nos encontramos en Cuba, cuya sanidad está bastante mitificada por la izquierda, pues que aunque la sanidad es muy avanzada para ser un país
en vías de desarrollo, a la vez está tremendamente quirúrgica, o sea, muy pasada por quirófano. Es decir, la tasa de cesáreas es altísima y no se deja elegir a las mujeres cómo quieren parir. Entonces, este documental lo financiamos completamente mediante crowdfunding, con la colaboración de colectivos feministas de todo el Estado, y lo distribuimos también en colaboración con estos colectivos, siendo de los documentales más vistos del año pasado en España, simplemente gracias a que organizamos el tour con todos estos colectivos, remarcando la importancia de llevar el documental a la sala de cine, de no dejarlo exclusivamente en los locales de estos colectivos, pero en estrecha colaboración con ellos. Intentamos repetir lo mismo, y digo intentamos porque no funcionó de la misma forma, con Metamorfosis, que es un documental que retrata de forma íntima el proceso de construcción de Barcelona en Común, la candidatura de Ada Colau, desde el punto de vista de las militantes anónimas, como es el caso de Laia, que es la protagonista absoluta. Al ser un caso más local, digamos que conectamos mucho con la base de Barcelona en Común, y hay que hacer un trabajo pues, de comparación mucho mayor para conectar con los colectivos similares del resto del Estado, pero el documental ha circulado, se estrenó en el Festival de Málaga, ganamos un par de premios en Docs Barcelona, ganamos el premio del público y del jurado, y ahora vamos haciendo bolos por todo el Estado, sobre todo con colectivos de las candidaturas del cambio que les interesa, pues no tanto desde el punto de vista de la líder, de Ada Colau, como desde el punto de vista de los militantes anónimos. Y finalmente lo hemos hecho también, por ejemplo, con una ficción. Ebro es la primera película sobre la batalla del Ebro que se hace pues, en el mundo, en principio, de ficción. Iba a decir en el Estado, pero... y hicimos una campaña, una vez rodada la película, para empezar a involucrar a gente de fuera de los colectivos que ya estaban interesados en la película y que ayudaron a rodarla, para ampliar esta peli, que se estrena en un par de semanas en televisión en Cataluña, para ampliarla todo lo posible y que toda la sociedad catalana, que pensad que hubo 150.000 bajas en la batalla del Ebro y por tanto buena parte de la sociedad catalana tiene algún familiar más o menos cercano que participó en ella, pues todo ese conocimiento sobre la batalla, todas esas historias personales, todos esos a veces rencores, tristezas, todo lo que hubiera relacionado con la batalla saliera a la luz y se empezara a hablar como parte de la terapia colectiva para superar todavía la desmemoria que sufrimos respecto a la guerra civil. Lo han hecho también 3 proyectos de compañeros muy diferentes. Os traigo proyectos catalanes porque al final son con los que tengo más relación, pero estoy seguro que tenemos proyectos equivalentes de aquí. El primero de ellos es Ciutat Morta, que espero que os suene un poco. Ciutat Morta ganó en Málaga y a partir de ahí empezó a tener mucha repercusión. Ciutat Morta explica cómo una activista anónima fue injustamente encarcelada por un crimen que no cometió, el asesinato de un Mosso d'Esquadra, de un agente de policía, y esto la acabó llevando al suicidio. Entonces, en forma de thriller, otra vez de una forma tremendamente entretenida, nos va desgranando digamos, el lado oscuro de Barcelona como ciudad policial, donde se llega a provocar la muerte de militantes anónimas por intereses básicamente políticos y policiales. Entonces, lo que hicieron los compañeros de Metro Muster es que realmente ellos se consideran a sí mismos activistas, antes incluso que creadores. Entonces, ellos empezaron el proyecto salidos de la Comisión Audiovisual del 15M, y con otro título, de hecho, como simplemente Documental 4F, ya que el suceso de la muerte de la gente ocurrió un 4 de febrero, y fueron construyendo el proyecto de forma colectiva con la ayuda de los colectivos que habían defendido a las cuatro encausadas por este caso. En su momento fueron construyendo poco a poco el proyecto.
hasta que, digamos, lo fueron haciendo grande porque era un proyecto activista que tenía como objeto denunciar esta injusticia. Más que tener como objetivo hacer una gran película y que gane muchos premios y que la vea mucha gente, es a la inversa. El objetivo era denunciar esta injusticia y que la vea mucha gente es una vía para que la sociedad se active, se implique y reclame justicia de nuevo. Entonces, si recordáis un poquito el caso, ellos estuvieron muchos meses haciendo otra vez pases de forma gratuita entre los colectivos que habían estado implicados en la producción del documental y con la gente que colaboramos en la campaña de crowdfunding que lo cofinanció. Después de varios meses, de hecho prácticamente 10 meses después, se estrenó en el Festival de Málaga, donde ganó bajo otro nombre, y esto le dio una segunda vida que empezó a influir en el público general, el público que pues, no está en contacto habitualmente con estos pequeños grupúsculos anarquistas en la ciudad y que no muestra interés, que cree que son pues, historias, como os digo, de estos pequeños grupos anarquistas. Pues ellos consiguieron romper esta barrera de la marginación, de la minorización, para entrar en el circuito mainstream, pues primero a través del Festival de Málaga, luego forzando a la gente digamos, a ayudarles a que se tuviera que emitir por la televisión pública catalana, ya que la televisión pública catalana rehusaba emitir el documental, pese a los premios que estaba obteniendo, pese al éxito que estaba obteniendo, etcétera, etcétera. Finalmente consiguieron emitir el documental en televisión y consiguieron provocar algunas pocas, ya sabemos que no es un deporte nacional, pero consiguieron provocar algunas pocas dimisiones o asunciones de responsabilidades. Esto lo hemos visto también con, por ejemplo, Frankenstein 045, no me acuerdo nunca del nombre, que es un documental gallego sobre el accidente del Albia, de Santiago, de hace 3 o 4 años. Lo hemos visto también, bueno, yo creo que Jordi Évole con Astral ha intentado hacer el equivalente. O sea, es todo el rato convertimos los proyectos en armas que encajan con la agenda política de colectivos de nuestra sociedad, y esto nos permite que los proyectos culturales tengan un impacto en la sociedad, que sea un impacto útil y por tanto que conecten con la gente, y al conectar con la gente esto nos hace viables. No sé si me estoy poniendo muy industrial, pero... y quería hablar de 2 proyectos más. Uno es muy nuevo, que es este de hambre que os he señalado, que es un proyecto que se acaba de lanzar para denunciar las causas y la agenda política que hay detrás del hambre que se pasa en el mundo. Pensad que miles de personas mueren cada día de hambre, entonces es aquello de, ¿no? Una muerte es una tragedia, 1000 muertes es una estadística. O sea, tenemos asumido que hay miles de personas que mueren de hambre cada día y que no hay nada que hacer porque es algo así como una tragedia natural, y este proyecto de los compañeros de Kepo trata de denunciar esto. Y otro ejemplo que quería explicar y que creo que Galdric luego tomará un poco el hilo es Landamá, el día de mañana, que ostenta hasta la fecha el récord de recaudación de una campaña de crowdfunding para una película, bueno, de hecho de una campaña de crowdfunding en España, y que se trata de un documental. ¿Cómo lo resumo? Yo creo la mejor manera de resumirlo yo creo que sería que es un documental que trata de convencer a los indecisos sobre la independencia de Cataluña de la conveniencia de votar a favor de la misma en un futuro referéndum. Y lo pongo de ejemplo porque creo que hicieron muy bien su trabajo a la hora de conectar con la gente. Luego la película no resultó exactamente como las expectativas que habían generado y por tanto pues igual en ese sentido no fue tan exitosa, pero el proceso del camino yo creo que sí que es muy relevante. L'Endemà es una película dirigida por Isona Passola, que es la productora de Pan Negro. Pan Negro se llevó unos cuantos Goyas y era la primera película en catalán que recogía tantos premios.
Entonces, Isona no estaba en su mejor momento profesional en el año 2012, acaban de ganar todos estos Goyas con Pan Negro, habían conseguido que una película en catalán fuera una película mainstream, hasta cierto punto mainstream en el conjunto del Estado, y ahí ella tenía esta preocupación de cómo podemos convencer a ese pequeño porcentaje de gente, de indecisos, que pueden decantar la balanza a favor o en contra de la independencia en un referéndum. Y Isona, como le pasaba a François Ruffin, es una persona que no se había hecho independentista de la noche a la mañana. Ella ya hacía años que participaba en el movimiento y de hecho había dirigido otro documental titulado Cataluña-España, que analizaba la dificultad de las relaciones. Entonces, Isona entendió muy bien este momento y básicamente lanzó a la sociedad catalana, especialmente al independentismo, ese reto, ¿no? ¿Construimos entre todos una herramienta audiovisual que sirva para convencer a los indecisos? Lo que pasa es que no lo hizo sola. Lo hizo, igual que François Ruffin o igual que Metro Muster, lo hizo conectando con los movimientos que están interesados en que esto se produzca. Entonces, conectó con la Asamblea Nacional Catalana y con Òmnium Cultural, que son las dos entidades más importantes, si no me equivoco. Galdric me corregirá con esto, del independentismo catalán. Entre las dos en ese momento sumaban, si no recuerdo mal, como 35.000 socios, o sea que son entidades muy fuertes, y las involucró en el proceso de creación del documental. Y lo que hizo fue combinar, esto lo trabajamos en todas las campañas de crowdfunding, pero realmente va más allá de la obtención de los fondos. Realmente se trata de conectar los proyectos con las alianzas que necesitan para generar el impacto que buscamos. Lo que hizo fue conectar con las organizaciones sociales interesadas en este tema, conectar también con los medios interesados en este tema, de forma que le dieron al proyecto todo el envoltorio mediático y toda la repercusión, toda la difusión que el proyecto necesitaba. Y finalmente se rodeó del equipo adecuado. O sea, Isona Passola, ¿no?, la productora más importante de Cataluña, rodeada de los mejores cineastas de los que se podía rodear para hacer la mejor película posible sobre el tema. Y la combinación de todo esto le permitió, pues durante año y medio, yo creo que ser uno de los vehículos culturales independientes, pero unidos al movimiento de la independencia, más fuertes que hubo. Y yo creo que durante un tiempo fue un elemento aglutinador, porque las 8.000 personas que apoyan el proyecto de repente se sienten parte de otra cosa, de una cosa más fuerte de la que están, ¿no? Ellos ya son socios quizás de la agrupación por la independencia de mi pueblo, pero además ahora tenemos un proyecto común. ¿Vamos bien? Tenemos un proyecto común que es además hacer una película que sea una herramienta útil, ¿no? Nos da algo concreto a lo que dedicarnos, de la misma forma que pues salir cada domingo a repartir panfletos, organizar la manifestación del próximo septiembre. Todo esto nos da acciones concretas que nos ayudan a movilizar, pues la cultura también nos ayuda a esto. Y finalmente me pidió la organización que concluyera un poco, entonces me gustaría insistir muchísimo en la necesidad de ofrecer un entretenimiento genuino para que la cultura tenga un impacto y conecte con la sociedad y sea útil a la sociedad. Tenemos que ofrecer un entretenimiento de verdad. Para mí, personalmente, el entretenimiento es que me hagan reír, que me hagan llorar o que me informen. O sea, cuando cojo un periódico, quiero estar informado. Cuando me voy a ver Gracias, jefe, sé que me voy a reír un rato, además de hecho, Gracias, jefe, aprovecho para la falca publicitaria, es una película que hace reír, hace llorar y además informa de un caso. 2, necesitamos vincularnos a una causa concreta de forma clara y honesta. Esta es la razón por la cual muchos documentales
son capaces de conectar muchísimo más con la sociedad, con la colectividad, que muchas películas de ficción que no pasan del mero entretenimiento, porque las películas de ficción muchas veces no se vinculan de esa forma tan clara y directa con una causa concreta. Luego, necesitamos que los proyectos culturales ofrezcan espacios participativos definidos. Los compañeros de Arguía, si lo he entendido bien, iban a pasar a ampliar sus espacios participativos para que los lectores y los suscriptores también pudieran opinar y pudieran colaborar en la información que se da en el medio. Pues, digamos, aunque sea poca o sea mucha, tenemos que definir el espacio participativo que le damos a la gente para que sepan qué trocito es el suyo del proyecto y que ese trocito suyo se lo puedan sentir totalmente suyo. Y como os decía, aunque los documentales conectan mucho, creo que también podemos usarlo en la ficción. Y un ejemplo muy reciente, muy sencillo y muy mainstream me parece, por ejemplo, la película El Olivo de Itziar Bollaín. La película El Olivo, a través de una historia familiar, nos habla de los olivos milenarios y de la necesidad de conservarlos. Entonces ellos no hicieron la campaña alrededor meramente de la película, sino lo que aprovecharon es para poder hacer campañas para salvar los olivos milenarios a la vez que la película. Es decir, lo que hicieron fue ayudar a crear el tono mediático, ¿no? Como el boca-oreja necesario para que la gente se empiece a preguntar, pero hay olivos así milenarios, ¿qué se hace con ellos? ¿Por qué los quieren talar? Etcétera, etcétera. Y para concretar un poco con todas las conclusiones, pues me voy a permitir hacerlo con Gracias Jefe. Como os decía, en el caso de Gracias Jefe, se trata de una peli de hora y media, pero montada como una comedia. O sea, está pensada para que el público se ría y se lo pase bien. Y eso va a hacer que la recomienden. No es, vengo a hablarte de la deslocalización y de lo malo que es Bernard Arnault. No. Viene el director y te dice, yo creo que Bernard Arnault no es mala gente. Lo que tenemos que hacer es hablar con él. Seguro que si hablamos con él, vemos que es muy buena persona. Y así, usando un poco la fina ironía, muy francés, pues que la gente pase un buen rato. Se vincula claramente con una causa, o sea, se vincula con los sindicatos implicados en la deslocalización, se vincula con la Nuit debout y se vincula con todos los movimientos contrarios a la evasión de impuestos a nivel europeo. Y finalmente ofrece un espacio participativo definido. Durante la producción de la película era un espacio para ayudar a los contenidos, para ayudar a la financiación de la película, etcétera, etcétera, y ahora, por ejemplo, en España es un espacio para que los colectivos puedan aprovechar la película para sacar a relucir estos temas. Por ejemplo, aquí en el País Vasco, donde no hemos conseguido estrenarla todavía, hemos conseguido de momento Pamplona, pero ni Bilbao ni Donosti hemos conseguido que nos la estrenen. Entonces, yo os voy a ofrecer un espacio participativo concreto que es, si queréis que venga Gracias Jefe al País Vasco, por favor, llamad a vuestro cine y decidles, oye, programa esta peli que la queremos ver. Así es fácil. Y ya está. Estamos en Barcelona, pero abiertos todo el año por correo electrónico. Y es que ricasco por traernos. Si tenéis cualquier duda... Galderarik? Soflamas, o se puede hacer también alguno de esto. Tú mismo. Oye, encantado de haberte oído y conocido, aunque sea casi un breve videotweet. Comparto contigo lo de ser de Bilbao y poder luego haber nacido en Barcelona, donde sea, como pones en el Twitter, ¿no? Pero sobre todo esa pasión por las cosas que haces, ¿no? O sea, no sé, me he atrevido a poner a una compañera que estaba por ahí tuiteando y dijo, me pareces un tío comprometido. O sea, estas 4 conclusiones que has sacado al final, me parece que no es fácil para llevarlas adelante en un mundo tan lleno de tiburones y de piratas como el audiovisual, ¿no? ¿Cómo consigues un poco ese equilibrio? O sea, la receta, si fueses como Arguiñano, y dices, bueno, pues, ¿cómo mezclaría yo para que no solo sepa bien, ¿no? Al rico, yo creo que Arguiñano respondería que al rico nabo, pero
Yo creo que no hay tanto tiburón, ¿eh? Yo creo que en nuestro... O sea, hay los mismos tiburones en todos lados, más o menos. Sí que es verdad que allí donde hay una cámara a la gente le gusta mucho salir y pega codazos, pero yo creo que hay la misma implicación que en todos lados. Entonces sí que pues tenemos tradiciones diferentes a la francesa. Por ejemplo, en Francia, pues casi el 95% de la gente va al cine de forma habitual, lee cómics de forma habitual, está suscrito a un periódico. O sea, la tasa de afiliación a los sindicatos es mucho más alta que en Cataluña, por ejemplo. Entonces yo creo que todo eso ayuda a que este tipo de iniciativas sean posibles. Pero yo creo que aquí tenemos otros ejemplos magníficos. Creo que específicamente, además, el País Vasco y Cataluña, en parte por el tema nacionalista, pero no únicamente, también comparten muchísimo movilización social. O sea, creo que la defensa del euskera, si no hay una movilización social fuerte, aparte del apoyo institucional, creo que es una quimera imposible, ¿no? Porque cuando tienes la presión de 2 idiomas con 500 millones de parlantes, o sea, que como que no lo veo tan mal. Yo creo que hay que ser honesto, ofrecerle al público algo útil y, en general, yo creo que el público digamos que lo devuelve. Eso sí, creo que hay que ser muy claro. O sea, esto los yanquis lo hacen muy bien, que es pedir claramente. Lo que os he dicho, llamad al cine. Porque si tú dices, no, tengo una peli fantástica y tal, ya si quieres eso ya la podrás ver. No, esto no es implicarte. Hay que pedir claramente, igual que cuando vamos a... Joder, yo qué sé, es que... O sea, si montamos una fiesta en el pueblo y vas a la barra y dices, ¿qué puedo hacer? Pues te van a decir, pues ponte ahí a servir cañas. Pues es lo mismo. Alguien te va a venir y te va a preguntar, ¿qué puedo hacer por tu película? Y tú le tienes que decir claramente, pues ahora ponme dinero si tienes, y si no tienes, díselo al de al lado a ver si tiene. Y si luego es, ayúdame a organizar coloquios, o sea, tienes que pedirlo claramente. ¿Sabes? Hay que hacer llamadas a la acción muy directas, muy claras. Yo creo que eso es uno de los éxitos de la iniciativa, por ejemplo, que habéis explicado de la semana en euskera en Bilbo, ¿perdón? Perdón, ya os estoy invadiendo. Es una de las virtudes del movimiento independentista catalán. Yo creo que es muy claro, muy directo en sus llamadas a la participación. Me enrollo, perdón. Sí, el compromiso de vuestros proyectos tiene también una buena acogida en el mundo periodístico, por ejemplo, actores y actrices que necesitáis para vuestros proyectos. Sí. Yo creo que la sociedad en general está muy implicada. Es más como los resortes de defensa que tiene el sistema, un poco como decía ella sobre Islandia. O sea, nosotros conseguimos financiar nuestros proyectos con crowdfunding, consigues que vayan a festivales, consigues salir en todos los periódicos imaginables, tienes la implicación de grandes actores, eso no es un problema. Pero en cambio tienes un problema para acceder al Ministerio de Cultura, tienes un problema para acceder a la televisión, o sea, digamos, los espacios de poder más propios del sistema, ahí es donde cuesta más que se hagan hueco estas iniciativas. La gran excepción es Jordi Évole, que lleva 10 años trabajándose en una audiencia, nadie le va a querer quitar ese minuto de audiencia. Entonces ahora mismo él tiene una cierta independencia, digo cierta porque hasta donde llega, para tratar los temas que considera de interés, pero también creo que tenemos más fuerza que nunca para irrumpir en el sistema y convertir en mainstream cosas que antes, sin la ayuda pues, de los grandes medios o del gobierno, sería casi imposible. Soy optimista, vamos. No sé. Otra más. Estoy viendo que entiendo que todo el proceso, desde que se empieza por la causa, el crowdfunding y todo, y hasta la ejecución del proyecto audiovisual, habrá un tiempo, habrá que marcar bien los pasos. Una de las cosas que a mí también se me hace muy difícil es cómo mantener esa emoción, ese sentimiento hacia el proyecto del público. Entonces, te preguntaría ¿cuánto
cuánto dura un proceso de estos, desde que empieza o nace el proyecto hasta que se ejecuta y llega al público objetivo, y cómo mantienes ese sentimiento en el tiempo, ¿no? Que me parece una de las claves del éxito. Una vez hice una comparación con el Athletic de Bilbao con esto, que la voy a repetir. Les dije, mira, yo creo que nos pasa como en el Athletic, es que empezamos la temporada con mucha fuerza y parece que estemos en la UEFA seguro o en la Champions. Pero entonces a media temporada la cosa se empieza a desinflar y muchas veces al final estamos ahí luchando por la permanencia. Pero siempre en primera. Esto gustó bastante y me lo he quedado. Yo creo que si le dedicas al proyecto lo que el proyecto necesita y lo haces de forma abierta, en general vas pudiendo no solo mantener, sino vas cada vez avivando más esa llama. Hay momentos donde te va a ser más fácil, o sea, cuando por fin, o sea, cuando haces una campaña de cofinanciación, ahí vas a poder hacer mucho más. Cuando empiezas a enseñar el proyecto, ahí o sea, te va a aparecer mucho más gente porque va a ser mucho más claro. Pero a lo largo de los 2-3 años que suele durar un proceso de estos, a veces más, pues yo creo que lo importante, o sea, si tú no lo dejas abandonado, tú vas a hacer que el proyecto siga avanzando y por tanto la gente que se ha ido interesando en el proyecto va a seguir teniendo motivos para estar implicada. Pero como cualquier proyecto que se proponga un colectivo. Yo creo que, ¿sabes? No hay que pensar tanto como que en la cultura somos súper especiales, sino no, es parecido a cuando en un colectivo, si nos marcamos cambiar la constitución del país, pues habrá que trazar un plan, saber y irlo siguiendo y haciendo que avance. Pues eso mismo. Es más fácil hacer una película que cambiar la constitución, pero por suerte, seguramente. No lo has explicado muy bien, porque hay muchas preguntas. Uy. El original era en francés, ¿no? La Gracias, jefe, ¿no? Digo, la versión original sería en francés. No. Sí, en español, ¿verdad? Es que no lo escucho bien. Dice que la versión original es en francés, la versión. Perdona, he dicho, es que digo, perdón. ¿Ves cómo tenía que estar de pie? Porque si no... No, sí. Y quiero decir, ¿en Cataluña la habéis dado en catalán o en español? Está subtitulada. De hecho, ahora estamos hablando, gracias a vosotros, para poderla subtitular en euskera. Vale, Está subtitulada en catalán y en castellano. No la hemos querido doblar porque en general el público que se atreve a ver un documental le da igual si está doblada o no. ¿Y aquí habría posibilidades de verla subtitulada en euskera? O... En ello estamos, parece que sí. No depende de ella, pobre. Ella nos ha puesto en contacto con la institución que ayuda. Dago hemen Filmazpit egitasmo bat dago Donostiko kultura eta ez dakit zein gehiok hartzen duten parte eta egiten dituzte eskubideak erosi eta bereiek arduratzen dira itzulpen lana egitea, ezta harremanetan jarri ditugu eta ez dakit zatego Donostikan. Me gusta que sientan la presión ahí un poco. ¿Listo? Pues gracias, Aritz. Es que ricasco.